Este es un espacio creado por Nítida con el objetivo de conversar con personas que ven con claridad en un mundo complejo. Porque en tiempos de ruido elegimos la claridad y en el medio del caos buscamos a la gente nítida. Si vos sos una persona nítida o conocés a alguien que lo sea, escribinos a info@somosnitida.com. Los dejamos con un nuevo capítulo de Gente Nítida. Hoy me acompaña Néstor Braidot, ingeniero industrial y especialista en desarrollo emprendedor, decano del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también secretario permanente del Consejo Federal de Decanas y Decanos de Ingeniería del país, para charlar un rato sobre la relación que hay entre la academia y la innovación. Para ir entrando en tema, Néstor, te quería preguntar qué relación ves hoy entre el mundo privado y lo que pasa dentro de la universidad, un poco entre el adentro y el afuera, digamos, y qué potencial ves en esto. ¿Qué tal, Estefanía? Bueno, a ver, las relaciones entre las universidades y el mundo privado es muy heterogénea, digamos, en un país vasto con muchas provincias, las relaciones son particulares. Pero si hablara en términos más bien generales, eh, no hay una gimnasia de un vínculo fluido entre las universidades, y cuando digo el mundo privado estoy hablando en el caso de carreras de ingeniería, empresas manufactureras y o de servicios, digamos, que están vinculadas a las carreras de ingeniería. Si bien es un vínculo que puede tener algún avance o va avanzando muy lentamente, es un vínculo que vale la pena marcar, tiene un enorme potencial de crecimiento por un lado y unos puntos de interés común que están francamente inexplotados o que tienen mucho potencial para ser explotados. Eh, Vos cuando me presentabas decía que yo pertenezco al Confedi, de hecho yo soy secretario permanente del Confedi. El Confedi reúne a decanas y decanos de ingeniería y nos sentamos a ver de qué manera hacemos modificaciones a las carreras de ingeniería para que respondan a las necesidades presentes y futuras de ese ámbito privado. Y hay algo que muchas veces nos cuesta, es entrar en diálogo y poder definir o poder en forma conjunta hacer una semblanza de qué es lo que se va a precisar de acá a 20 años, qué es lo que el sistema educativo tarda en generar un profesional, ¿no? Porque hasta que modifica las carreras, las formaliza, entran la gente a estudiar y se recibe, estás hablando de procesos que tienen no menos de 15 años. Eh, Se hacen cosas, sí, la cuestión local es la que marca el carácter de esos vínculos con cada universidad. Ahora, con la universidad en su conjunto, yo creo que hay un camino interesante por recorrer y al cual aportarle. Genial. Haciendo un doble clic en esto y tal vez pensando en cómo uno vincula la ingeniería siempre con la innovación o cómo la ingeniería va empujando los límites de la cultura y la innovación, quería preguntarte ahí como qué rol específico crees que tienen que tener entonces las universidades y en particular los docentes para poder impulsar la innovación dentro de la ingeniería. Bueno, dentro de la ingeniería en su conjunto, tengo que vincularlo con lo que se hace en investigación, ¿no? En investigación, obviamente, un porcentaje de la investigación en el país se hace en las universidades y otro en los otros organismos del sistema científico tecnológico, digamos, tanto de niveles nacionales como de niveles provinciales. Eh, sí podría, a ver, te podría decir que en Argentina, no es privativo de Argentina, pero en Argentina no hay una alta valoración a los desarrollos como a veces hay en otros países. Eh, Cuando digo esto, es en el sistema científico posiblemente el conocimiento que muchas veces se expresa a través de papers está más valorado que en los desarrollos y a veces en otros países que tienen un mayor componente de innovación, en las universidades encontrás fuertes procesos innovativos e inclusive, no sé,
grandes empresas, grandes automotrices que tocan el timbre de las universidades para generar o encargarles determinadas innovaciones de aquello que ellos están previendo que va a pasar en su mercado. Eh, Posiblemente haya ahí una deuda, digamos, respecto a la valoración de los desarrollos. Em, ¿Qué están haciendo ahora desde el Confedi para impulsar tal vez estos cambios o estas transformaciones que mencionás? Y si querés contarnos también qué es Bueno, el Confedi, porque por ahí no todo el mundo lo conoce. el Confedi es la Confederación de Decanas y Decanos de Ingeniería de la República Argentina. Toda facultad o unidad académica, con el nombre que tenga, digamos, que dicta una carrera de ingeniería, tiene un decano, decana o equivalente. A veces se llaman directores de instituto, etcétera, pero es lo mismo, digamos. En su funcionalidad tiene un decanato. Nos juntamos todos y pasa algo muy particular en Argentina, que todas las unidades académicas están en el Confedi. De lo que yo conozco, es un caso a nivel, es el único caso que conozco a nivel mundial, digamos, donde no hay ninguna que no esté, pública, privada, dependiente del Ministerio de Educación, del Ministerio de Defensa, de cualquiera. Bueno, respecto a esto que estábamos de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, el Confedi ha empujado la valoración de los desarrollos a punto tal que efectivamente hay un acuerdo a nivel global y santificado por la CONEAU, Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, en donde los doctorados de ingeniería, obviamente puedes hacer una tesis clásica, pero también es valorado como una producción de conocimiento, un desarrollo. Es medio técnico esto, pero va en respuesta a lo que vos me preguntaste, digamos, ¿no? Y en cuanto a las carreras de grado a lo que se da en el contenido, entiendo que la tecnología es algo que cambia mucho más rápido que lo que pueden cambiar las currículas, pero entiendo que están sí trabajando en un foco en desarrollar más las competencias de los profesionales y las profesionales y no tanto digamos, adquirir conocimientos. Eh, Bueno, mira, eso lo vinculo con la primera pregunta que me hiciste. Eh, ¿Qué cosas desde el Confedi vimos en una proyección a 30 años? Porque esto se hizo hace 30 años y se viene haciendo continuamente. Que era necesario modificar las currículas y la última modificación, estamos hablando de las carreras de ingeniería acreditan, ¿no? Digo, las carreras de ingeniería dan cuenta de cómo forman ingenieros a un organismo de la CONEAU. O sea, nosotros vienen y nos miden y miden si nuestros procesos son adecuados para formar gente que va a tener responsabilidades sobre bienes o personas. Ejemplo, formamos ingenieros civiles. ¿Quién dice que ese ingeniero civil tiene la capacidad para poder diseñar un edificio en forma segura? Bueno, nosotros lo formamos, pero la CONIAU dice, esta gente que está formando a estos ingenieros tiene todos los procesos y los procedimientos adecuados para que eso suceda. Eh, en ese contexto, los estándares de la carrera de ingeniería se cambian periódicamente, a 10, 15 años, y en el último cambio, la sugerencia de Confedi fue hacer foco no tanto en los conocimientos que adquiere o los contenidos que adquiere alguien que se forma como ingeniero, como en su capacidad de ponerlos en acción para que les sirvan a alguien, en este caso un empleador, o a ellos mismos en caso emprendan, para resolver problemas concretos, obviamente de forma creativa. Eh, Ese es un buen ejemplo de poder escuchar qué requiere el mundo de la manufactura, el mundo de los servicios, y garantizar desde la formación que el que se recibió no solo vio contenidos, sino que además pudo poner en práctica
las cosas que requiere el mundo laboral. Y si hicieran, y pensando, tal vez no tanto en esa salida laboral, pensando en los y las estudiantes que tal vez se proyectan con un emprendimiento, con un desarrollo propio, ¿hay alguna formación específica o materias que te parezca interesante mencionar, o mismo demandas de los estudiantes que hayas escuchado sobre este tema? Sí, cabe acá un detalle. Hace unos años atrás, eh, desde el Confedi, con alguna organización que nuclea a instituciones como el Confedi, que representan la ingeniería de diversos países, a instancia del Confedi, dijimos qué características tiene que tener, cuál es la semblanza de un ingeniero latinoamericano. Y dijimos que tiene que tener 10 competencias básicas, 5 de las cuales están muy vinculadas a lo técnico, resolución de problemas, utilizando ciencia, etcétera, etcétera. Y otras 5, un poco revolucionario para la época, digamos, eh, de lo que se llaman habilidades blandas. ¿Cuáles son? Me da. Ejemplo, trabajo en equipo, capacidad de comunicación. O sea que nosotros mismos dijimos, no puede ser que se reciba alguien de ingeniero que no tenga la capacidad de trabajar en equipo, que no tenga la capacidad de comunicarse y que no tenga la capacidad de poder desplegar, o por lo menos apropiarse o dar los primeros pasos para trabajar con una lógica de cuenta propia, con una lógica emprendedora. De hecho, es la 10ª. Esas cuestiones, esas competencias, aparecen en los estándares de ingeniería, con lo cual cuando viene la CONIAU dice, che, ustedes dijeron acá que esta persona va a poder desplegar eh, o por lo menos arrancar un proceso en donde va a emprender algo por cuenta propia, ¿en dónde lo pusieron? O sea, ustedes lo escribieron acá. Bueno, vienen y te miran. Entonces, efectivamente, son diversos los abordajes de cómo eso se trabaja dentro de una carrera de ingeniería. Es bastante habitual que aparezca alguna materia específica, pero dado que con Confedi se puso el desafío de desarrollar competencias y las competencias no se desarrollan exclusivamente en una materia, es probable, y acá hay una cuestión técnica, hay una cosa que se llama matriz de tributación, cuánto yo aporto al desarrollo de eso, en qué lugares de la carrera. Empieza a ser entonces, en esta nueva oleada, en donde se modificaron la mayor parte de las currículas de ingeniería, te empieza a aparecer sistemáticamente en todas. Y, Cuando digo sistemáticamente y de a poco, es que los procesos de acreditación de carreras, en donde hay que acreditar 550 carreras, son procesos de 5 años. Ya arrancaron. Yo en lo personal ya acreditamos 2 carreras, ya lo tienen, digamos. Lo tenían de antes, pero ahora lo tienen y ahora nos lo vinieron a medir. ¿Y tenés idea o alguna cifra entre estudiantes o recibidos? ¿Cuánta gente se inclina por estas vocaciones emprendedoras? Digamos, si hay una masa crítica de profesionales o futuros profesionales de la ingeniería que les interesa enfocarse en esa salida. Los que desplegaron un trabajo por cuenta propia, generaron un emprendimiento, no lo tengo. Pero ahora te digo por qué es difícil de medir eso. Lo que sí medimos en una investigación que hicimos ahí en la universidad eh, nuestra es cuántos efectivamente, lo voy a decir en términos poco académicos, cuántos efectivamente declamaban que tenían en el menú la opción de emprender. O sea, que era algo que tenían en cuenta. Eh, excedía el 40%, cosa que nos sorprendió en parte. Pensábamos que la cifra iba a ser menor. Con lo cual, parte de las conclusiones de esa investigación tienen que ver con algo que veníamos observando, pero bueno, lo llevamos a, a las exigencias de, de una investigación en donde estás generando conocimiento. Efectivamente, si uno se remonta muchos años atrás, la sociedad no valoraba tan positivamente la acción emprendedora y cada vez que pasan los años cada vez lo valora más. Y efectivamente eso permea en los estudiantes. Estudiantes que
ya son generación Z, digamos. Ahora bien, tenerlo en el menú significa de que es algo que yo puedo elegir, porque lo tengo en el menú. Y efectivamente digo, en algún momento de mi vida, yo esto lo recorrería, digamos. Si bien hay varios estudios que muestran que el recorrerlo sin experiencias previas de trabajo es un camino más arduo en algún punto y si querés, dicho de otra manera y más brutalmente, genera mayores fracasos. Y de hecho, y esto es muy interesante porque en ingeniería se ve bien, es bien visible, las empresas son las mejores incubadoras de futuros emprendimientos. ¿Por qué? Porque alguien con cierta vocación emprendedora se inserta en una empresa, entiende un mundo, entiende un negocio, ve oportunidades que la propia empresa no quiere aprovechar por X motivo, sea cual fuere, y entonces se proyecta dando respuesta a esa necesidad que ha detectado y la ha vivido y la ha visto. Y además conoce el pan, conoce el negocio, conoce quiénes son los actores relevantes, los proveedores, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, no sé si la mejor manera de mirar el fenómeno es cuántos emprenden, cuándo se reciben, sino efectivamente a lo largo de una vida. Entiendo yo, y así por lo menos lo charlamos en las aulas, es probable que con los cambios que ha sufrido el mercado laboral, con los cambios que está digo, que está mostrando el mundo, una vida laboral de 40, 45 años, en algún momento va a ser atravesada por las ganas de hacer algo por cuenta propia o la obligación de hacer algo por cuenta propia. Por eso creo que desde la formación estamos doblemente compelidos a incorporar cada vez más esta cuestión de emprendimientos. Que ahí cuando digo incorporar, te podría plantear alguna dicotomía o algunas cosas que pasan en las aulas. Digamos, en las aulas no cabe duda, voy con un ejemplo, que si viste algo de finanzas te enseñaron cómo hacer un flujo de caja, pero te enseñaron a hacer un flujo de caja con todos ejemplos que son de empresas en marcha, o grande, o mediana, o pequeña, da lo mismo. Bien, yo creo que a medida que se va avanzando sobre este tema, hay que incorporar los contenidos específicos que tienen las particularidades de un proceso de creación de empresas. Te dije algo financiero, pero te puedo decir algo en lo que respecta a gestión de recursos humanos, selección de recursos humanos. Una empresa en marcha y una empresa de reciente creación tienen características diferentes. Y si bien años atrás no había mucho conocimiento producido, digamos, libro o bibliografía que hable del tema, ahora sí lo hay y estamos obligados a ir incorporándolo paulatinamente. Está buenísimo esto que decís, Néstor. Y pensando en esto que mencionás de cómo hubo un cambio de paradigma en estas nuevas generaciones y cómo se incorporó o se está incorporando este tema. Si hablamos o vamos puntualmente a pensar en términos de tal vez de temáticas de impacto social y ambiental, ¿ves también un cambio de paradigma en estas últimas generaciones? O mismo comparando la época que vos estudiabas a la actual, que te parezca interesante mencionar. Bueno, me remitís a unos años atrás. Eh, si hago esa comparación, es abismal la diferencia. Eh, la conciencia de lo ambiental, la conciencia del daño ambiental eh, que a veces la actividad humana genera, eh, yo creo que es altísima en la nueva generación. Hablemos de la generación Z, ¿no? Los que están habitando las universidades ahora, de 18 años hasta, bueno, que están cursando las carreras.
Sí, es muy diferente. O sea, lo tienen naturalmente vivido. Así como otros temas que la sociedad, en la que la sociedad ha evolucionado. Todas las cuestiones eh, respecto a una mirada crítica sobre las cuestiones de género. Digo, cuando digo crítica es crítica de aquello que se estaba haciendo mal y que valía la pena replantearse y hacerlo de otra manera. Es algo que empieza a ser natural para las nuevas generaciones. Me meto en un tema conflictivo, ¿no? Pero yo, en tanto decano de una unidad académica, he tenido llamado de atención respecto a cuestiones que en el aula no tienen que suceder, digamos, desarrolladas por un profesor, pero que viene de parte de los estudiantes, compañeros hombres, de las estudiantes que fueron mal interpeladas, digamos, con lo cual da cuenta de esa conciencia. Ahora te agrego algo vinculado con el tema anterior respecto a miradas diferentes comparado con mi época, pero no voy tan atrás. En mi época es probable que algo que tenía mucho valor era el poder insertarse en una empresa multinacional de renombre y mucha de la fantasía será hacer carrera, y hacer carrera significaba estar un montón de tiempo allí. Y ahora la mirada de las nuevas generaciones es, me interesa estar en una empresa de ese porte, me interesa estar unos años, no me interesa estar ahí eternamente, no me interesa, y lo expresan así, literalmente. eh, Hay empresas que siguen teniendo algunas prácticas que no son las mejores, digamos, ¿no? En donde si no trabajas 12 horas por día, tenés una mala mirada, o no me interesa estar ahí, lo dicen claramente, ¿eh? Lo dicen claramente. Y esta cuestión de quiero aprender, el que tiene vocación emprendedora, quiero pasar por ahí, quiero aprender y recién después emprender, es algo que en la investigación que te conté y en las entrevistas que teníamos mano a mano aparecía más de una vez, digamos, aparecía sistemáticamente, digamos. Es una mirada diferente, que inclusive viene del lado de las empresas, ¿no? En donde tampoco valoran a alguien que quede mucho tiempo si es que, o por lo menos en el diálogo que tenemos nosotros con las empresas de la zona donde estoy yo, es alguien entra a un trabajo y da lo mejor de sí en 3, 4 años. Si se eterniza en ese trabajo, no nos interesa. Si efectivamente se refunda, se hace algo nuevo y se plantean nuevos desafíos, sí, digamos, no es quedarse o no quedarse la variable, pero sí es dar lo mejor de uno y luego efectuar el cambio. Y en ese contexto, la cuestión emprendedora vuelve a aparecer. Mm. Néstor, súper interesante todo lo que nos contaste. Para ir cerrando, quería preguntarte si querías dejarnos como alguna reflexión final sobre estos temas que estuvimos charlando, el mundo del trabajo, la enseñanza de ingeniería, el futuro, cómo ves esto en los próximos años, que vemos cambios que cada vez se están acrecentando más, vinculados a la tecnología, inteligencia artificial, necesidad de que la ingeniería esté puesta al servicio de temas sociales y ambientales, lo que a vos te parezca relevante. Pasé por muchos temas. Capaz que, sí, sí, me mandaste. Todo. Tenés que Vale. conectar todo lo No, que... bueno, sí, no, yo conectaría con lo, con una de las primeras preguntas. Eh, en donde veo que el promover la vocación emprendedora y efectivamente que sean las empresas las que promueven la vocación emprendedora, eh, hay un punto ahí, un ganar-ganar dando vuelta por ahí. ¿Por qué digo esto? A las empresas les interesa que efectivamente alguien tenga una mirada respecto a las necesidades, una mirada diferente a la que vienen teniendo, digamos, porque el mundo va cambiando y esa, si querés, sangre joven en algún punto, pero esa mirada que viene desde otro lugar, o por lo menos no está, todavía no está moldeada con la mirada
mainstream que tiene la empresa hace un aporte, esa cuestión que implica con aquellos que se les ocurre ser capaces de tomar acción y que los corre de ser simplemente un o una profesional que replica sistemáticamente alguna solución que hoy en día te lo va a hacer la inteligencia artificial, digamos. Eh, ese punto, ¿no? En donde hay, más allá de alguna cuestión de cooperación técnica con la universidad, algún vínculo persona que está estudiando empresa y tener una fuerte presencia, siendo que las empresas requieren y seguimos teniendo déficit de ingenieros e ingenieras, es una buena forma de interactuar con potenciales egresados, promover vocaciones emprendedoras que hacen falta al país, pero que le hacen falta a las empresas. Bueno, es esperanzador esta, esta mirada de que bueno que el mundo siga necesitando personas y no solo robots. Gracias, Néstor, gracias por tu tiempo y por lo que nos compartiste y por estar este ratito en estas conversaciones con Nítida. Bueno, Un no, saludo. un gusto compartir con ustedes.